Continúa esa crisis que ha abierto Pedro Sánchez en su primera visita oficial como, de nuevo, presidente del gobierno español. Como bien saben ustedes, en la pasada semana, Sánchez acudía a Israel y debería pensar, que estaba en una entrevista con Ángel Barceló o algo similar, y entonces a Netanyahu le espetó lo siguiente. As we spoke over the phone, Prime Minister, Israel has the right to self-defense against these attacks. But let me also be clear, Israel must also abide by international law, including international humanitarian law, in its response. Because we suffered also in Spain, I'm convinced that terrorism cannot be eradicated exclusively through the use of force. My second message is that we need to urgently stop the humanitarian catastrophe in Gaza. The dreadful suffering of hundreds of thousands of people in Palestine is appalling. The whole world is shocked at the image of that we see coming from Gaza every day. The number of Palestinians killed is truly unbearable. I believe that all civilians must be protected at all costs. Military operation must clearly distinguish between terrorist objectives and civilian protection. Bueno, lo que llama la atención de estas declaraciones es que dice que al terrorismo no se lo puede vencer solo con el uso de la fuerza. Claro, Sánchez sabe de lo que habla. De hecho, no sé si ustedes han parado a pensar que conocemos los acuerdos con todos, hasta con el partido regionalista que conforma Sumar más insignificante. Ahora, ¿el acuerdo con Bildu? ¿Qué ha pactado Pedro Sánchez con Bildu? Ustedes no lo saben, yo tampoco, porque no se ha hecho público. Quizá es que Otegi Lehendakari estas elecciones no, porque tiene posibilidades de gobernar Bildu, y no vaya a ser que todavía quizá algún votante socialista, pocos, visto lo visto, aún le quede un resquicio de moral y le parezca, en fin, quizá excesivo que un condenado por terrorismo sea Lehendakari. ¿Pero qué ha pactado Sánchez con Bildu? No lo sabemos. Conocemos el contenido de todos los acuerdos. El acuerdo con Bildu, no. Y esto de que al terrorismo no se le vence solo con el uso de la fuerza, este rollo del diálogo, etcétera, etcétera, en España, si uno analiza que hemos tenido esa lucha terrorista contra ETA, el resultado final, yo me pregunto cuántos de los que se dejaron su vida por defender la libertad, ahora miran el presente, si estuviesen vivos, y dirían si ha merecido la pena o no. Comprobar cómo los verdugos están en las instituciones y están gobernando el país, que ellos defendieron y por el que murieron, de todas las ideologías. Pero bueno, Sánchez sabe de lo que habla, y el terrorismo, el diálogo, que a fin de cuentas es permitir que ganen la batalla. Y luego la respuesta de Netanyahu, que estábamos, de hecho aquí con Javi lo comentábamos, ¿no? Estábamos aquí y decíamos, oye, ¿y qué le ha respondido Netanyahu? Y resultaba casi imposible encontrar cuál había sido la respuesta de Netanyahu. Y todo esto obedece, bueno, que al final uno se entera de todo, y es que los medios que habían ido a cubrir a Pedro Sánchez tenían la orden de no, vamos a pasar lo de Sánchez, lo de Netanyahu no. Pero claro, hoy en día en el siglo XXI resulta imposible poder ocultar eso. Y Netanyahu le contestó lo siguiente. They deliberately target civilians and they deliberately hide behind civilians and use them as a human shield. That's a war crime. So what is a democracy committed to the laws of war supposed to do? Do the laws of war give exemption to such criminals? And the answer is they don't. They say, do your best to target the terrorists. Do your best to minimize civilian casualties. But if we, the democracies, accept saying that under no circumstances should we go in, because civilians tragically get killed, then we lost. We lost before we began. You lost, and you lost. Spain lost. Belgium lost, because this will spread. You will see it very soon. Because the axis of terror is not going to stop. Esa es la respuesta de Netanyahu, que de hecho hace ya bastantes años
Netanyahu, la verdad es que no es que sea santo de mi devoción. También podría haber hablado con Sánchez cómo se hace esto de conseguir eliminar la separación de poderes y que la justicia dependa de uno. Pero bueno, más allá de eso, tiene razón. Cuando ya hace muchos años, en un discurso que hizo en la ONU, dijo, ustedes se ríen de nosotros y nos dicen que tenemos que actuar con diálogo frente a los terroristas, frente a esos animales de Hamás. Y los acuchillamientos que ya se veían en Israel, que aquí no había llegado, esa manera de asesinar, atropellando a la gente, etcétera, etcétera, ya advirtió, pronto lo veréis en Europa. Y así fue. Se cumplió. Ya bien saben ustedes que incluso nos hemos acostumbrado a observar como en ciudades europeas ya es casi el pan de cada día, que siempre es un loco, ¿eh? Nunca tiene nada que ver esto con la cuestión del Islam. Esto es un loco despistado que se dedica a cuchillar al personal. En Irlanda ha sido el último ejemplo. Porque esto es maravilloso. Cuando el problema lo tienes lejos, dices, qué bárbaros, claro, no puede ser. Ahora hablaremos de por qué nosotros vamos a perder. Israel no. Israel ganará, siempre y cuando se mantenga el discurso de Netanyahu. Lo diga Netanyahu o lo diga quien lo diga, independientemente de quién esté en el poder. ¿Y por qué nosotros perderemos? Ahora escucharemos a José Luis Rodríguez Zapatero. Pero claro, estas declaraciones de Pedro Sánchez pues causaron un gran revuelo, y sobre todo cuando todo esto ocurría en ese intercambio entre rehenes secuestrados por Hamás, de esas imágenes que dieron la vuelta al mundo, que algunos parecen olvidar de quién estamos hablando de los que son Hamás. Gente que se dedica a coger mujeres, violarlas, y cuando estaban entrando en la franja de Gaza, el personal se dedicaba a escupirlas. Sus cuerpos ya moribundos. Con estos son los que dice Sánchez que no, el uso de la fuerza no. Hablemos. Pues bueno, el mismo día en el que Israel entregaba presos por rehenes, Sánchez se dedicaba a hacer estas declaraciones. Pero sobre los rehenes ha habido imágenes muy llamativas. La primera de ellas, una de esas personas que han sido liberadas, que muchos medios de comunicación titulaban mujeres que habían sido apresadas por Israel, y pobrecitas. Hay dos particularmente que han llamado la atención. La primera es este vídeo de una que nada más salir ya se pone a reclamar que corra más sangre judía. Pues este era el recibimiento de una de esas pobres mujeres que había sido apresada por Israel, por supuesto, por cometer un atentado. Y luego esta imagen que quiero que vean de otra de esas rehenes que muchos medios de comunicación publicaban y, claro, omitían la información. Decían, no, fíjate, esta mujer con la cara desfigurada, ¿qué habrán hecho los peligrosos israelíes para que haya terminado así? Bueno, pues esta tipa fue detenida porque pretendía detonar un coche bomba, falló y ardió. Y se quedó con este rostro, que por cierto, hay que recordar que también en Israel se sometió a 2 operaciones de estética para intentar reconfigurar su rostro. Pero esto se omitía. Y simplemente, claro, si sacamos esta imagen, digamos, rehenes liberados por parte de Israel, pues hombre, más de uno pensaría, ¿qué le han hecho a esta pobre mujer? Pues esta pobre mujer, insisto, quería detonar un coche bomba, no lo consiguió y así se quedó. 2 operaciones de estética que sí que le permitieron hacer, a la tercera ya le dijeron que no y le pareció mal. Pues bueno, mientras todo esto ocurría, mientras esos terroristas eran liberados por Israel para recuperar las vidas de esos civiles inocentes que habían sido secuestrados, una diferencia sustancial, repito, Israel liberaba terroristas, mientras que Hamás lo que hacía era liberar a inocentes. Sánchez, en Egipto, decía lo siguiente. I think that the momentum has come for the international community, especially for the European Union and member states, to recognize the state of Palestine. And I think it would be worth
it would be important if many member states of the European Union we do it all together. But if this is not the case, of course, Spain will take their own decisions. Defend itself, but it must do so within the parameters and limitations imposed by international humanitarian law. And this is not the case. The indiscriminate killing of innocent civilians, including thousands of boys and girls, are completely unacceptable. Pues esto decía Pedro Sánchez, la matanza indiscriminada, como si Israel fuese un estado genocida que se dedica a matar civiles. Ya estaban calentitos en Israel con la visita de Sánchez, pero aquí hay varias cosas. La primera, ¿quién se cree que es Pedro Sánchez? No, nosotros lo haremos por nuestra cuenta. Pues la gravedad de todo este asunto, más allá del plano moral, que ya es indeseable tener este tipo de aliados, es que, claro, España, ¿del lado de quién se sitúa con el discurso de Pedro Sánchez? ¿A quién benefician estas palabras? Y este tipo, no sé, se creerá que el mundo está esperando lo que él diga. La realidad es que no. De hecho, Israel ya ha anunciado que con España no van a olvidar, y lo hacía Eli Cohen a través de este tuit. Es el canciller israelí, el representante, el encargado de los asuntos, podemos decir, extranjeros. Las felicitaciones, porque ahora leeremos el comunicado, de la organización terrorista de Hamás a los primeros ministros de España y Bélgica son vergonzosas y sonrojantes. Porque claro, esto Sánchez lo hacía en compañía del primer ministro belga, de esa ciénaga que hay al norte de Europa, de ese país indeseable, que este fin de semana tenían que suspender las clases en más de una treintena de colegios por amenazas de bomba. Esa ciénaga en la que recuerden que Abdeslam, que fue el que organizó el atentado en París, no lo detuvieron porque es que eran más de las 9 de la noche, entonces no se permitían hacer registros y el tipo estaba durmiendo tranquilamente en Molenbeek. Eso es Bélgica. Esa ciénaga repleta de burócratas y, por supuesto, repleta de todo este discursito buenista que nos está haciendo perder. Ahora escucharemos a Zapatero. Pero bueno, ahí estaba el tipo belga. No olvidaremos quién está de nuestro lado en estos momentos y quién apoya a una organización terrorista asesina que tiene en su poder a más de 200 rehenes. Esto lo decía, repito, el canciller israelí. ¿Pero qué escribía Hamás? Bueno, Hamás escribía lo siguiente. Apreciamos las posiciones claras y audaces del primer ministro belga, hay que ser audaz y belga, que afirmó su rechazo a la destrucción de Gaza y la matanza de civiles, y del primer ministro español, Pedro Sánchez, que condenó las matanzas indiscriminadas practicadas por la ocupación. Esto es el mensaje, la felicitación de Hamás a Pedro Sánchez. Un presidente del gobierno al que felicita a Hamás, felicita a Bildu, felicitan a los secesionistas, felicitan en definitiva la hez moral que cualquiera puede imaginar. Lo más indeseable de cada casa al lado de Pedro Sánchez. Es una absoluta inconsciencia lo que hemos hecho los españoles permitiendo que este tipo ostente el poder. Y si creen que esto se va a quedar aquí, pues realmente no va a suceder. De momento Israel ya ha dicho que esto, teniendo en cuenta, además, cuál es el servicio secreto israelí, la importancia que tiene, que con España no va a colaborar. Porque del lado de quién estamos nosotros. Si has comprado la retórica toda absoluta de Hamás, la justificación para intentar, como se ha hecho también con el caso de ETA, que aquí no había buenos y malos. Aquí en realidad era pues un conflicto. Israel no será perfecto, por supuesto que no. Pero es evidente que lo que hace Hamás no lo hace Israel. Y que Hamás es un grupo terrorista. Y que si pudiesen exterminar a los judíos, los siguientes en la lista seríamos nosotros. A ver si se creen que no. Parece que lo que pasa en las capitales europeas, a muchos, pues bien, no parece importar demasiado. Es el pan de cada día. El modelo de Hamás que estaba practicando en Israel, lo tenemos en España. Porque todo esto se deriva de una cuestión fundamental, que es el Islam. Ahí está la victoria de Wilders en los Países Bajos. Pero la ciénaga llamada Bélgica, la que están ahí todos los burócratas, eso no. Prefieren no verlo. Y luego se sorprenden. Dicen, ¡ay, cómo puede ser que ganen estos!
si lo que es milagroso es que no ganen todos los países europeos. Ese es el auténtico milagro. Lo cual demuestra también, claro, la importancia de los medios de comunicación. Pero bueno, este fin de semana Sánchez tenía un mitin en el que, por cierto, había numerosas banderas españolas. Una cosa fascinante. No tienen ningún tipo de pudor. Y ahí estaba Zapatero, que ya se había utilizado como revulsivo en una campaña electoral. No sé si ustedes lo recuerdan. Felipe González y las viejas guardias pues decían que nosotros esto no... Las viejas glorias, perdón. No queremos participar en esta infamia. Somos del PSOE. Votamos a Sánchez, por cierto, que está muy bien criticarlo, pero luego en la urna el voto del PSOE, como han reconocido. Y entonces Zapatero fue el revulsivo. Claro, en un país sano dices, hombre, pero ¿cómo vas a utilizar a Zapatero de revulsivo? Pues 1 millón de votos aumentó el Partido Socialista. Pues este fin de semana ahí estaba Zapatero para apoyar a Pedro. Escuchen. Acusaron también de apoyar al terrorismo cuando retiré las tropas de Irak. Pero llevábamos razón, como tú la llevas ahora. Y debo decir que es de un dirigente socialista digno decir con claridad que el derecho de defensa nunca podrá incluir que haya víctimas inocentes, niños, civiles, nunca, en ningún sitio, en ningún momento de la historia, ante ningún país. Nunca. Matar es solo matar. No es defender nada. Bueno, a ver, vamos, aquí es que de verdad, uno cuando escucha estas cosas no da crédito y ve esa muchedumbre jaleando. En ningún momento de la historia, no sé, que hubiese hecho Zapatero en la Segunda Guerra Mundial. No me bombardeen ustedes Berlín, no vaya a ser que a lo mejor algún civil muera. Y por eso vamos a perder. Porque, para empezar, irse de Irak fue un error, no un acierto. Irse de Afganistán ha sido un error, no un acierto. En el desagradable mundo geopolítico, nos guste o no nos guste, otro ocupará tu lugar. ¿Quién ha ocupado el lugar que ha dejado Estados Unidos en Afganistán? China. Estos mensajes están muy bien, son muy bonitos. En este mundo de acariciar perritos y gatitos en redes sociales que tienen tanto éxito, está muy bien. Pero el mundo real no es Occidente. Israel bien lo sabe. Y por eso Israel no va a perder. Y por eso nosotros sí que vamos a perder. Porque no detenemos terroristas porque es muy tarde. Porque les hacemos cursillos de reeducación en vez de encarcelarlos. Porque decimos, no vamos a decir esto, no vaya a ser que nos llamen racistas o islamófobos o lo que ustedes quieran, y entonces tragamos. Mientras ellos siguen avanzando. Porque lo tienen claro. Y ante esta gente, Zapatero, desde luego, imagínense, si hubiese sido la línea zapateril el enemigo de Hitler, pues pan comido. Pero sobre todo el mensaje falso que se lanza y que, por supuesto, es el que está repitiendo Hamás y compañía, y es que hay una matanza indiscriminada. Si Israel mañana quisiese de verdad erradicar la franja de Gaza, lo podría hacer. La diferencia es que no quiere. Mientras que Hamás, si pudiese, lo haría. Es una diferencia sustancial. Y esto se olvida. Y este mensaje, este mundo de la piruleta, que no, uy, no, la violencia, qué mal está, uy, la fuerza, no, hombre, hay que dialogar. El mundo real es otro. Y nosotros estamos sufriendo las consecuencias de ese buenismo estúpido que es el que encarna muy bien Zapatero y Pedro Sánchez, dando lecciones de moral. Claro, Zapatero seguramente a sus hijas, cuando vayan volviendo a casa, no se encontrará con los problemas que se encuentran muchos ciudadanos franceses, españoles, italianos, alemanes, suecos, daneses, holandeses, belgas. Seguramente a él no le afectará. Para eso tiene su seguridad privada y viven en esos palacios ajenos al mundo real. Pero a los ciudadanos normales, por supuesto que nos afecta. Y ahí están las pruebas. Y esto no conviene olvidarlo. El problema es que perderemos porque en este mundo en el que nada puede ser malo y todos creemos que, no, hombre, la violencia es terrible, es muy desagradable, que ciertamente lo es, y el mundo geopolítico es desagradable, inmoral, todo lo que ustedes se pueden imaginar, lo es.
Pero nosotros preferimos que no. Encerrarnos en nuestra burbuja, poner fotitos de perritos y gatitos, y eso sí, censurar todo tipo de contenido que tenga algo de violencia o de sangre. No vaya a ser que descubramos cuál es el mundo real. Y el mundo real es que jamás no es el enemigo de Israel, es el enemigo de Occidente. Y lo que hay que hacer es exterminarlos, no dialogar con ellos. ¡Comenzamos!